En este momento nos encontramos en el Museo Aeronáutico de Maracay. Acabamos de llegar. Vamos a mostrarles a ustedes cómo se ve el Museo Aeronáutico de Maracay, cómo se encuentra, para que ustedes vean qué tal. ¿Qué les parece a ustedes este Museo de la Aviación Venezolana? Súper interesante. Todos estos aviones que volaron en su época. Mucha historia hay aquí, mucha historia. Este es el único museo aeronáutico que hay en el país. Y es el tercero más grande de Latinoamérica, para que sepan. Está aquí en Venezuela, en el estado Aragua, ciudad de Maracay. Hermano, ¿cuándo fue fundado este museo? En 1963, pero en 1920 fue el primer aeropuerto de Venezuela, en el gobierno de Juan Vicente Gómez. Aquí salieron los primeros aviones y vuelos a nivel nacional. ¿Qué te parece, hermano? Interesante, de verdad que es interesante. Todos estos aviones que están aquí es de la época de 1920 hasta nuestro tiempo. Son reliquias privadas y del Estado. Un museo muy bonito para que ustedes puedan observar toda la historia aeronáutica de Venezuela. Está aquí en el estado Aragua, en la ciudad de Maracay. Así que los invitamos, cuando ustedes vengan a visitar el estado Aragua, pasen por este museo, que es la historia de Venezuela, en vivo y en directo. Sí, hay muchos aviones que solamente se ven en televisión Sí, o en películas. Aquí hay aviones de 1920 cuando se abrió y se inauguró este museo. Así mismo.
Bueno, este museo no, el primer aeropuerto, corrijo, el primer aeropuerto que fue en 1920 en Venezuela fue aquí. Y en 1963 pasa a ser museo, que es el tercero más grande de Latinoamérica. Así que sigamos viendo el recorrido, pues. Disfrútenlo, que es para ustedes. Este avión comenzó a operar en Venezuela a partir de 1947. ¿Sí? Cada avión que ustedes vean aquí en este museo tiene su historia, ¿ves? Interesante, ¿no? Ya se lo... Comenzó a funcionar como transporte militar. Ajá. Este avión, ¿ves? Parece de mentira, ¿eh? Mira cómo se ve. Qué impresionante, ¿no? ¿Y esto qué será? Esto parece una cosa científica. Parece un reactor. Turborreactor. Ajá, un reactor. De empuje. ¿Qué te parece eso? Interesante, ¿no? Ahora, este es grande, hermano, mira. Grandísimo. Sí, Un avión militar. el Libertador, Sí. Simón Bolívar. ¿Y eso que prendió ya que es un avión? Sí, están haciendo el mantenimiento, lo están pintando. Mira la línea aeropostal. Están pintando. Mira, hay unos chiquiticos que parece juguete y eso servía, eso. Sí, porque fíjate tú, este que está aquí fue el primer transporte militar de gran tamaño llegado al país. Este que está aquí arriba, ¿qué te parece? En el año 47. Era un avión de transporte militar. En el 47, ¿qué te parece? Mira, hasta los pájaros hacen nido, mira, hay un nido de un pájaro ahí. Sí. En esa hélice, ¿ves? Hay un nido de un Sí. pájaro. Es grandísimo, este es el transporte Sí. militar. Una cápsula, ¿ves? Me imagino que cuando practican, Ahorita vemos cómo es eso. Mira, pero este avión es impresionante. ¿Eso será verdad o es mentira? de verdad, esto es una... Pero, pero ¿quién se montaba ahí? ¿Y cómo la gente se montaba ahí? Con una sola persona. Debe ser que eso subía y te metías, ¿ah? Ajá. Sí. Como de madera. Sí, es chiquitico, ¿ah? Seguimos.
67, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 73. Gómez creó la primera línea aérea de Venezuela y creo fue esta, Aeropostal Venezolana, para que sepa. 1934 fue que la fundó. Aeropostal Venezolana, y este fue uno de los primeros aviones. No cabía mucha gente ahí, por lo que veo. Eran pequeños. Fue el primero. Eran pequeños los aviones. Para la época, mírate tú. Estos helicópteros que ustedes ven aquí fueron los primeros que llegaron a Venezuela, y ese sonido un poco molestoso es del compresor, ya que están pintándolos. Este parece de guerra. ¿De guerra? Sí, porque las balas están de ahí. De los faroles militares. Y aquí, en este avión, fue el primer venezolano que rompió la barrera del sonido en el año, ahí te dice, el año 61. Mira, hay como una plaza, ¿eh? Sí. Honor al coronel. Parece un tiburón. Parece un tiburón igualito. Como que se copiaron de los tiburones. Ajá. Es igualito un tiburón. Este es de guerra, por lo que veo. Ahí se ven los tanques, los tanquetes. Ahí están las bombas, ¿ves? Fíjate, hermano, que este avión tiene su historia venezolana. ¿Sabes por qué? Porque este fue uno de los aviones que sacó la fragata colombiana ese impasse que nunca tuvo que haber pasado, pero bueno, pasó en el archipiélago. ¿Ves? Este avión. Archipiélago de los Monjes, en el año 55. Corrió a las corbetas colombianas. Y este.
Pero sí hay modelos de aviones por cantidades, ¿vale? Como los Sí. carros, yo no sabía eso. Sí. Yo pensé que eso de avión era 2 avioncitos y ya. ¿No? Hermanos. Hay que gente allá adentro. ¿Mm? Porque como que lo abren para uno meterse y puede conocerlo por dentro. Vamos a conocerlo, pues. Bueno, ¿hacia dónde vamos ahorita con este avión? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde nos llevan ustedes? ¿Para España? Ah, bueno, vamos para España, pues. Son aviones de paracaidistas. ¿Viste? Pero en este caso creo que vamos a un volcán. De paracaidistas. De paracaídas. Sí. Pero es impresionante, ¿no? Pero es como incómodo, ¿no? A ver, ¿me puedo sentar para ver qué tan cómodo es? Yo esto como incómodo. Ay, buena calor. ¿Será que vamos a decir la de mira se abre? Mira, ay, yo creí que era un salón. Mira, no es como cuando uno viaja afuera. Es un poco incómodo. Hermano, siéntate ahí para que veas. Es incómodo. Pon una foto de nuevo. Mira, voltea para acá. Estos son como lo de las películas, ¿ah? Sí. Cuando viste que son incómodos. Rizana, apúrate. Listo, listo. A ver. Es que es con mi teléfono. ¿Dónde está el tuyo, por cierto? Aquí. ¿Qué te parece? No sé, pero yo me voy a sentar aquí también aquí a ver qué tal, cómo se siente manejar un avión. Bueno, te cuento que si esto era manejar un avión, es súper incómodo. Yo veo esto como muy incómodo, ¿no? Jala ahí. ¿Viste que se movió? Y mira, pero yo veo que esto es como incomodísimo, ¿no? Como iba como jorobado. Se mueve el otro volante. O sea que las 2 personas movían este avión, ¿verdad? Sí. Eran dos personas. Mira la cantidad de batería que hay. Botones detrás de ti, arriba, abajo. Mete tú. Sí. Impresionante, ¿no? Sí, grandísimo este avión. Sí. Inmenso. Pero ese tipo de avión todavía funciona. O sea, no digo este, pero así para militares, pues, ¿verdad? Sí. Así rústico. Aquel como que también lo puedes visitar por dentro, pareciera, ¿no? Este. Sí, ahí está el niño ya. ¿Nos vamos por dentro? Así. Vamos, pues. Los barros. ¿Qué les parece? Yo pensaba que solamente existían pocos modelos de aviones, pero ya veo que hay muchísimos modelos de aviones y es impresionante la cantidad de aviones que hay. ¿No, sí, hermano? Así es, así es. Muchísimos. Aquí también está la historia de Venezuela en la parte aeronáutica. O sea, cada avión que está aquí tiene su historia. Así mismo. Vean que hay pequeños, hay aviones grandes, hay muchos modelos de aviones y es impresionante. Tengan cuidado cuando vengan por aquí porque hay unas cabillas que están en los pisos.
Estos son los E26, ¿eh? Cuidado, cuidado. Un avión inmenso ese que está ahí. Ya está Gómez, ¿eh? Juan Vicente Gómez. Esto es como una cárcel, ¿no? No, ahí donde practicaban los pilotos. Móntate para que veas, ahí está la puerta abierta. ¿Eh? ¿Eh? No, casi. Ah, no. Yo pensé que... Tiene nada que ver. Un poco de cable ahí. Pero me imagino que eso se movía, ¿eh? Sí, es un simulador para practicar los pilotos. Estamos en el Museo de la Aviación, ¿no? Aeronáutico, ¿no? De la aviación. Museo de la Aeronáutica. Como náutica. Ese avión que ustedes ven allí es la famosa vaca sagrada donde huyó Marco Pérez Jiménez. Inmenso estos aviones, ¿no? Ya es. Son como aviones de carga, ¿no? Son aviones como de carga, sí. Que fueron de carga, ¿no? Así mismo. Bueno, que aquí metían un carro, ¿no? Sí, un jeep. Sí. Yo creo que estos aviones podían con un jeep, creo que con carro, ¿no? Sí, prácticamente.
¿Qué les parece este museo? Excelente, ¿verdad? ¿Lo están disfrutando? Mucho calor, ¿no? Hay ¿Qué te mucho pare- calor. ¿Qué te parece el museo? Está pegando mucho sol. ¿Qué te parece? Tienen que traerse para que se cubran del sol. ¿Qué te parece el museo? Es muy agradable. ¿Te gusta? Me gusta bastante, sí. Es bastante educativo y bueno, aprendes mucho. Aprendes mucho de lo que uno realmente no sabía de tantos aviones. Bueno, mamá de tantos aviones que yo no sabía que existía aquí en Venezuela, dónde fue el primer aeropuerto inaugurado y dónde se creó la primera línea oficial, ¿verdad?, comercial, que fue aquí, este aeropuerto, el gobierno de Juan Vicente Gómez. Sí, sí. También le vamos a mostrar a Juan Vicente Gómez que hay una estatua en una plaza señalando, está como mirando hacia un lado, ¿no? Sí, Vamos a mostrarles a Juan Vicente Gómez para que ustedes lo puedan conocer también. ok. Ya estamos terminando el recorrido del Museo de la Aviación Venezolana. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Chao, se les quiere y hasta la próxima.